Opinión Meridiana. Abierta a todos los venezolanos por Venevisión, tu canal independiente. Seguimos en Opinión Meridiana. Vicepresidente del Área Económica Productiva y Ministro de Industrias Intermedias, Ricardo Menéndez. ¿Qué está pendiente en el curso de esta historia para la reivindicación de las necesidades sociales? Mira, hay unos aspectos que nosotros empezamos a ver en términos de cambios sustanciales desde el punto de vista de lo que ha sido desarrollo de estos primeros 13 años de cambios en las políticas económicas. ¿Qué es lo más importante que ha cambiado? Lo más importante es la direccionalidad. Aun cuando hay valores que empiezan a denotar quiebres desde el punto de vista de la serie de datos en términos de lo que es la parte social. Tú, por ejemplo, dices la tasa de escolaridad en nuestro país. Entonces simplemente ves la tasa de escolaridad y ves parte de lo que es ese crecimiento enorme de lo que es esa visión. Fíjate, por ejemplo, este dato. Tú tienes aquí lo que es el dato de 1990, lo que era la escolaridad de los niños, y ves cómo eso se dispara, una pendiente completamente positiva hasta llegar al año 2009. Es decir, de un 60% a un 85% en términos de escolaridad. Esos son indicadores positivos. Posteriormente, ¿esto es educación pública únicamente? Esto es educación, no, educación general, porque hay un aspecto que va cambiando. Tú tienes tanto incorporación de lo público como lo privado. Y en lo público, evidentemente, el Estado hace un esfuerzo adicional para lo que es lo público, pero lo que es la parte privada es un aspecto que es de la economía, es un aspecto normal. El que quiera estar en una escuela privada está en una escuela privada, pero el Estado tiene la responsabilidad de que todo aquel que quiera estar en un sistema de atención, desde el punto de vista de salud, de educación pública, pueda tenerlo y que sea de la máxima calidad. Esa es la función que nosotros tenemos y así se ha venido garantizando. Vamos a hacer un alto, por ejemplo, en el caso de educación, que puede ser un buen ejemplo. La primera medida del presidente Chávez fue que se eliminaba lo que era cualquier cobro de matrícula en términos de la educación. Esa fue la primera medida que implementó el presidente cuando ganó la presidencia de la República en el año 98-99. La sola implementación de la medida llevó un incremento de 500.000 niños en términos de escolaridad. La sola implementación de la medida. Posteriormente se incorporó lo que fue la merienda y lo que fue la educación, lo que fue la comida en términos de la educación pública. Al incorporarse eso, empezaron también a modificarse patrones desde el punto de vista de consumo calórico y proteico de los niños. Y nosotros adicional ha venido todo un cambio en términos de lo que es las tasas de escolaridad, el incremento de la escolaridad, el tipo de educación, nacen las escuelas bolivarianas, nacen los proyectos como Proyecto Canaima. Mira, nosotros el Proyecto Canaima podemos decir esto. En el año 2011 teníamos 703.000 hogares con computadoras en las casas. Se han entregado en este momento más de 1,5 millones de canaimas a cada uno de los niños en las escuelas. Es decir, que viene un salto, prácticamente que se duplican cifras en cada uno de esos valores. Si tú agarras, por ejemplo, lo que tiene que ver con la pobreza, tienes una pobreza que estaba en 69, 70% como pobreza general y pasa a 27%. Una pobreza crónica que estaba casi en 40% pasa a 7%. Son aspectos que de alguna manera empiezan a denotar lo que son cambios desde el punto de vista de lo que es la actividad económica. Ahora, tú decías, actividad económica y social. Eso se ve en algunas cosas ya. Cuando tú ves, por ejemplo, que la talla de los niños promedio estaba en un crecimiento de 0,8 centímetros en lo que fue precisamente la década del 90 y que en este momento pasa a 1,8 centímetros, lo que es la variación de la talla, una variación positiva de la talla, tú empiezas a ver que el cambio que existe en términos del consumo calórico, en términos de la salud, empieza a manifestarse en las propias condiciones antropométricas de los niños, es decir, que empieza a cambiar lo que es la talla, empieza a cambiar lo que es la configuración, es decir, que las modificaciones que ocurren en términos de la sociedad empiezan a trasladarse a eso. Ahora, ¿con qué contrasta eso? Con que hay que decirlo y recordarlo. En la década del 80, final de la década del 80 y 90, se consumía incluso perrarina y Kool-Aid como teteros de los niños en los barrios de nuestras ciudades. Esos son aspectos documentados de lo que existía como alimentación en nuestras ciudades. Eso cómo cambia a, por ejemplo, pensar que el 96,4% de la población de nuestro país hace las 3 comidas diarias. Esos son cambios sustanciales desde el punto de vista de la contrastación de aquello que existía y lo que hay. ¿Qué ocurre y qué falta? Que es la pregunta que tú formulabas. Evidentemente falta muchísimo. Pero lo más importante es que estamos en la dirección correcta, estamos en la dirección formulada correcta, cada vez mejoras, cada vez más en términos de las condiciones de vida. A nosotros nos falta, por ejemplo, de los 2 millones y tanto de viviendas que nos hemos puesto como meta, apenas hemos hecho las primeras 147.000 del programa general. De lo que es el programa de empleo que estamos hablando, en términos de lo que es la gran misión, saber y trabajo, estamos hablando de 3 millones de puestos de empleo que vamos a generar. En términos de lo que es la atención a las personas, hijos
de nuestro país, en términos de lo que es la condición de pobreza extrema, hemos logrado bajar los pisos de pobreza a un 7%. Ahora el presidente de la República dice, no nos basta con un 7% de población así, tenemos que hacerlo y que no quede ningún venezolano en condición de pobreza. Logramos llevar el desempleo a condición de 7 a 8 puntos por ciento, mientras otros países europeos están en 20% de tasa de desempleo. El presidente de la República dice, no basta, que no quede un solo venezolano desempleado, es decir, que la meta es la plena felicidad. Y cada vez que logremos eso, es un aspecto dialéctico, cuando logremos mejores condiciones, buscaremos otras mejores. Mira, una comparación muy breve para que veamos. En el pasado, en lo que fue los últimos años de la Cuarta República, se hacían casas de 32 metros cuadrados. Nosotros nos tocó, desde el punto de vista académico, ver planes de vivienda que estaban con 9 metros cuadrados. 9 metros cuadrados era lo que llamaban vivienda progresiva. El gobierno revolucionario ha hecho casas de 72 metros cuadrados. No bastaba ahora con entregar las casas de 72 metros, sino que entregarlas equipadas. Después de entregarlas equipadas viene que estén los centros de salud y de educación cerca. Después viene que esté todo lo que es la condición de empleo. Es decir, que cada vez hay una condición dialéctica que cada vez mejora desde el punto de vista de lo que es la condición de vida de nuestra población, tanto en los estratos populares como en lo que es la clase media. Ministro, la gran misión Saber y Trabajo, que ya ha cumplido su segunda oleada de inscripción, ¿qué papel juega en todo esto? Bueno, nosotros tenemos un desarrollo muy importante de lo que ha sido la jornada de la Gran Misión Saber y Trabajo. Tuvimos este fin de semana lo que es el cierre de la segunda oleada. Esto ocurrió en los estados de los llanos, los estados andinos y los estados occidentales, y hemos logrado reunir, estamos totalizando en este momento lo que es la cifra de inscritos, y hemos rebasado los 600.000 personas inscritas en lo que es la primera parte de la Gran Misión Saber y Trabajo. Ahora, esto ocurre entre la primera y la segunda oleada. ¿Qué aspectos importantes tenemos ahí? Ahí hemos visto, por ejemplo, cómo los proyectos vinculados al tema de la vivienda, al tema de la salud desde el punto de vista médico-asistencial, al tema de lo que tiene que ver la educación, con un énfasis en la educación inicial, han ocupado las 3 primeras categorías desde el punto de vista de ocupación de la preferencia de las personas para inscribirse. Posteriormente ha destacado un punto que el 9.47% de la gente se ha inscrito en el proyecto vinculado a la faja petrolífera del Orinoco. Esto es un aspecto muy importante porque plantea lo que es reorientar. Vale la pena la referencia a lo siguiente, dado que estamos contrastando la década del 90 y lo que ha ocurrido hasta el año 2012 y lo que sigue en adelante. Esa faja petrolífera, recordemos que no existía. Y un aspecto que es importante que las personas que nos escuchan lo recordemos. Incluso algunos fuimos víctimas de esos titulares. Cuando en la década del 90 se hablaba, por ejemplo, del tema de la apertura petrolera, y algunos que estábamos en las universidades, desde la presidencia de la Federación de Centros Universitarios, la que el rector en ese momento de la Universidad Central, por ejemplo, agarramos y nos opusimos a lo que era la apertura petrolera. Y en ese momento, los que hoy hablan de lo que es la libertad de expresión, etcétera, publicaron un titular de prensa en primera plana de un periódico de circulación nacional que decía primera lista de fusilables. Y la primera lista de fusilables éramos precisamente los que habíamos acudido al Tribunal Supremo de Justicia pidiendo la nulidad de la apertura petrolera. El día de ayer se conmemoró precisamente lo que era el rescate, la nacionalización, buena parte de lo que es la faja petrolífera del Orinoco, y que ha permitido que los venezolanos tengamos la principal reserva de petróleo por ejercicio de lo que es la independencia y soberanía de nuestro país. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo se contrastan dos modelos de país? Ese contraste de dos modelos de país que tenemos, de lo que pasó y que nos llevó al año 89, en términos de lo que fue el Caracazo, las medidas económicas que estaban por detrás de eso, el disfraz de lo que fue la oligarquía de nuestro país, en términos de esa configuración de esas medidas económicas, cómo contrasta con lo que es el modelo de país que estamos construyendo. Las razones que originaron aquel 27 y 28 de febrero fueron precisamente las causas de reivindicación históricas que nos han llevado hasta el presente. Pero aquellos que defendieron y que defienden el modelo económico de ese 27 y 28 de febrero siguen presentes en la economía y en la política de nuestro país. Gracias por esta visita, Ricardo Menéndez, vicepresidente del Área Económica Productiva, ministro de Industrias Intermedias. Mucho éxito. Gracias.